sobre el diodo Zener. El diodo Zener es la parte esencial de los reguladores de tensión casi constante, con independencia de que se presenten grandes variaciones de la tensión de red, de la resistencia de carga y temperatura. La imagen del diodo Zener y su forma física. El símbolo electrónico con respecto a su terminal ánodo y cátodo se polariza inversamente con respecto al diodo convencional. La característica: si a un diodo Zener se le aplica una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a negativa, en el cátodo polarización directa toma la característica de un diodo, mantendrá una tensión. Y el diodo Zener como regulador. En muchas circunstancias la tensión aplicada a una carga puede sufrir variaciones indeseables que alteren el funcionamiento normal de la misma. A continuación, mi compañero va a estar hablándole sobre el funcionamiento del diodo Zener. Bueno, a continuación les hablaré sobre el funcionamiento del diodo Zener. El diodo Zener es un diodo de silicio fuertemente dopado. Al igual, el diodo Zener posee un ánodo y cátodo, como los diodos comunes. Pues la imagen del diodo Zener, su forma física, él tiene unos colores, que los colores caracterizan, pues representan más bien el lado ánodo y cátodo. Pues la banda negra representa el lado que es el cátodo, y la banda naranja es el lado ánodo, en donde el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Sí, bueno, lo que tiene de especial este diodo, que es el diodo Zener, es que la corriente puede circular en ambos sentidos, ya que, como sabemos, en un diodo común la corriente circula en un solo sentido. Esto es lo que tiene de especial este diodo. Pues si aplicamos un voltaje de polarización directa al diodo Zener, es decir, el lado positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, por el diodo, obviamente fluirá una corriente. Pero si aplicamos un voltaje de polarización inversa en el diodo Zener, pues también fluirá una corriente en ese sentido. Pero fluirá esa corriente mientras el voltaje sea mayor que el voltaje Zener. Como pueden ver ahí, en la imagen hay dos circuitos. El primero, podemos ver de que hay una fuente de voltaje de 5 voltios y el voltaje del Zener, que es de 10. Si el voltaje de alimentación es de 5 voltios, como lo pueden ver en la imagen, y el voltaje del diodo Zener es de 10 voltios, como el voltaje de alimentación es menor al voltaje del diodo Zener, por el diodo no fluirá corriente, y veremos en las terminales del diodo Zener un voltaje de 5 voltios, ¿sí? Que es el mismo voltaje que podemos ver en la fuente, ¿sí? Obviamente no fluirá una corriente, solamente fluirá la corriente del voltaje, que da un igual a 5 voltios. En el otro circuito de abajito podemos ver que ya hay una fuente de 12 voltios, ¿sí? Una fuente que ya supera el voltaje del diodo Zener. Pues ya tenemos un voltaje de alimentación mayor al voltaje del diodo Zener, ¿sí? Obviamente el diodo de inmediato entra en conducción, ¿sí? Entonces veremos en las terminales del diodo Zener, un voltaje nominal de 10 voltios. Obviamente los 2 voltios restantes, los 2 voltios restantes aparecerán entre las terminales de la resistencia, como lo vemos en la imagen, que es una resistencia de 2 ohmios. ¿Por qué hay una diferencia? Porque hay una diferencia entre 12 voltios y 10 voltios, que sería 12 menos 10, que da un igual a 10 voltios. Y los 2 voltios restantes se verán reflejados en la resistencia.
El diodo sostiene un valor siempre estable, que es ese de 10 voltios que vemos nosotros ahí. Pues en la siguiente imagen vemos de que, en el siguiente tema vemos aplicación del diodo Zener en un circuito. Podemos ver dos circuitos, un circuito y un diagrama de tensiones. El primer circuito es un limitador un limitador doble simétrico, en donde podemos ver pues un diodo polarizado en directa y en inversa, ¿sí? Podemos ver el voltaje que es igual a 30 voltios y podemos ver el funcionamiento de estos diodos en un circuito. Podemos ver el diagrama de tensiones del limitador doble simétrico, que podemos ver como en forma de unas ondas, ¿sí? Unas ondas. Y pues podemos ver que el funcionamiento de los diodos en los circuitos es de gran importancia. En la siguiente diapositiva podemos ver el efecto de Crowbar, ¿sí? Pues el efecto de Crowbar es un circuito eléctrico usado para prevenir una condición de sobrevoltaje en una fuente de alimentación que podría dañar el circuito el circuito que está conectado a esta. Un circuito de Crowbar es distinto a un circuito de enclavamiento, ¿sí? Es muy distinto. Y la ventaja que tiene este circuito Crowbar sobre la de enclavamiento es que mantiene el voltaje bajo, ¿sí? Mantiene un voltaje bajo y le permite manejar corrientes de falla sin disparar tanta potencia. Esta es la importancia de este circuito, ¿sí? Circuito Crowbar es muy importante. Lo podemos ver reflejado en una imagen aquí, en un ejemplo, en un circuito. Circuito de efecto Crowbar podemos ver, y podemos ver la importancia de este circuito, ¿sí? Como le dije anteriormente, es un circuito que permite manejar corrientes de falla sin disparar tanta potencia. Muchas gracias.